Bueno, esperamos un poco mientras se van conectando. Hay un par de cambios en cómo se hacen los vídeos. A ver la cámara que ocupada. Hola, Hola Lucas, ¿cómo va? ¿qué tal? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Todo perfecto. Me alegro, me alegro. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha. Estoy impresionado que ahora se puede silenciar y apagar la cámara. Mira vos, está con todo Mark Zuckerberg. Qué calidad. Está poniendo Qué guita. bueno tener, qué bueno tener burgueses así, por favor. Qué gusto. No sé, a gusto del capitalismo. Aguante, sí, sí, sí. Voy a comer Eh, mi iPhone ahora. Hola, Cris, gracias. Eh, Che, no sé si a vos te aparece, Juan. A mí recién me aparecía, ahora ya no me aparece más. Pero ahora en Instagram hay una opción para los vivos. En la parte de abajo, al lado del recuadro para escribir, hay un globito con un signo de pregunta. A mí ahora no me está apareciendo, pero hasta recién me estaba apareciendo. ¿A vos te aparece? sí, preguntas. Las preguntas de los espectadores se mostrarán aquí. Claro, lo bueno, a ver, yo recomiendo a la gente que esté viendo esto, de que quiera hacer una pregunta, que la haga por ahí. ¿Por qué? Porque si vos le das por ahí, no tenemos que después estar nosotros buscando en el chat a ver en dónde está la pregunta que dejaron más arriba, queda como fija. Mirá vos, copado eso. Y Sí. supongo que yo Lo tengo que tocar único acá en el globito para leerla. que supongo que sí, nunca lo hice, así que bueno. Hay Manu dice que quieren ver sangre. Bueno, sí, también la va a ver, hoy va a ser complejo. A ver, Frank, si alguno puede Eh, probarlo del globito este, a ver cómo tengo que hacer para mirarlo, estaría buenísimo. Ahí está. Aunque sea Hola que ponga Alejandro, un ¿cómo hola, va? pero Eso, algo. alguien que ponga, a ver, De paso, mientras esperamos a que se conecte gente. la verdad No, que no no sé, tengo ni Manu, si idea, está ¿verdad? también. No, no, ni idea. ¿Se me ve bien o se Mándenle. me ve como un poco oscuro, puede ser? No, yo te veo re bien. Blanco, Bueno, como toda persona sí, bien. claro. Como quien desciende Ah, de los mira, ahí barcos, me diría. salió. Ahí Ah, salió. mira, sí. Ah, Ah, y mira, si la toco ahí aparece también. ahí. Y supongo que así la Claro, saco. mira vos. Perfecto, muchas gracias. Uno llega a ver quién carajo Fue Fran, preguntó. un amigo No. mío, gracias, Fran. Un Ah, genio. pensé que decía Fran Silva. No, no, ese es otro Fran. Bueno, muchas gracias, Fran. Mándenle vivo a la gente que conocen, sobre todo si son de Eso. PC y sobre todo si bancan a Izquierda Unida. Ok, y yo pensaba que yo era el incendiario. Ay, bueno, ¿te parece que tenemos un cachito más? A ver si juntamos un poco más de gente y arrancamos. Dale, dale, de paso yo también voy mandándole tipo a gente. Mm, No sé a quién se lo Dale, manda, mientras así tanto que yo puede ser que a más de uno le llegue repetido, pero bueno. voy a mandar a todo el mundo. Bueno, Yo aprovecho este mando. espacio mientras que esperamos un cachito a hacer un par de palabras previas. Eh, lo primero, bueno, como ya un poco adelantamos, la charla de hoy va a ser tal vez una de las más largas, si no quizás la más larga. Por suerte Instagram quitó la limitación de tiempo, eso por un lado. Y por otro, sin duda alguna, esta va a ser la más polémica de todas las charlas que tuvimos. Eh, este hermoso ciclo, que lamentablemente ha llegado a su final con la charla de hoy, va a ser el más complejo este final. eh, y como digo, vamos a ocupar poco tiempo histórico, pero hay mucho de qué hablar, hay muchas cuestiones. Vamos a tocar tanto temas históricos como teórico-conceptuales, porque hay que explicar un Mucha poco polémica. Sí, 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 tal cual. Con lo cual, insisto, esto va a ser largo. Así que si la gente tiene preguntas, en la medida de lo posible, si se pueden acordar eso, háganlas al final y después respondemos todos. Si ven que
no se van a acordar o lo que sea, bueno, ahí sí pregunten, déjenlas en el cuadro, ahí en el globito de preguntas y las vamos respondiendo. Para que Pero no como es tenga tan el globito extenso de, esto, perdón, para que no claro, ahí tenga está. el globito de preguntas, no se preocupen, yo igual las voy a ir anotando acá en la computadora. Perfecto, perfecto. Bueno, Camilo y eh, Chessy, por supuesto. sí, tu fondo es muy bueno, tu fondo es muy bueno. Bueno, ¿trajiste para brindar al final o te olvidaste? No encontré, si me hubieses avisado con un poco más de tiempo, capaz traía, Bueno, pero bueno. verdad. Ah, bueno, Mejor así evito eh, hacerle propaganda a una marca que no me pagó. ahí está claro, no, no hagamos publicidad gratis. A Yo menos me que voy a nos hacer. financien, no sé, por lo menos. Si nos financian, yo de una. Claro, ahí negociamos, ¿viste? Bueno, yo veo que se está sumando gente, pero no veo que el contador suba mucho. No sé. Sí, contar como que sigue siempre en 10. Sí, No pero sé bueno, si se si querés. trabó o algo. Eso. Como ya hemos tenido problemas en el pasado con temas técnicos, esperemos por favor que esta vez no pase eso, porque hay mucho de qué hablar. Si ven que me trabo, que se corta el audio, el video, lo que sea, traten de mandar mensajes haciendo una señal de humo o algo para así paro y retomamos, porque posta, acá no hay que perderse ningún detalle, ¿sí? Es muy complejo esta semana. Perfecto. Yo voy a hacer mi aporte silenciándome ahora cuando inicies. A ver si te quiero interrumpir, me des silencio y te interrumpo. ¿Sí? Sí, obvio, más vale. Bueno, cuando digas, Juan. Y bueno, mira, ahí se destrabó, se puso en 12, así que si querés ir arrancando. Bueno, perfecto. Ok, bueno, gente, bienvenidos a la quinta y última charla del ciclo de charlas sobre historia del comunismo argentino. Eh, para los que ya vienen siguiendo, recuerden, habíamos dejado todos los videos para que los volviesen a ver y se pongan al día. Para los que se suman recién ahora, va a ser complejo entender esto, ¿sí? Si no vieron los videos anteriores, van a quedar medio descolgados, especialmente, al menos el último video por lo menos. Eh, Así que bueno, si no lo entienden, después van y ven el video en diferido. Eh, acá, Están todos los Leo, videos en YouTube. sí, Están todos los videos en YouTube. Hablemos de política, YouTube. ¿Sí? Y saludos a Serbia, somos internacionales de nuevo. tenemos un camarada serbio. Ajá, hola, hello from Argentina. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lamentablemente esto no va a estar en serbio, tampoco va a estar en inglés, así que espero que el compañero entienda español. Bueno, arrancando. Habíamos dejado la charla anterior, recuerden, en el 16 Congreso del Partido Comunista del año 1986. ¿Te acabas de ir, Juan? ¿O se cortó Estoy el acá, video? pero me olvidé algo, así que Ah, ahí prendo de nuevo. bueno, bueno, listo. Entonces yo Seguí. sigo. Bien, bien, bien. Bueno, habíamos dejado en el 16 Congreso del PC, año 86. Habíamos hablado sobre lo importante que había sido este Congreso, todo lo que había significado en materia de autocrítica, de renovación de la línea política, de rectificación de los errores después de varios años sin rectificarlos, cómo se criticó, bueno, ciertas tendencias reformistas, ciertos momentos en donde le dimos preponderancia a las alianzas con la burguesía nacional, la autocrítica a la cuestión de la dictadura y la elección del 83. Pero también habíamos analizado los conflictos y las cuestiones no tan copadas que había tenido el 16 Congreso. Recordemos que, a ver, un comunista argentino de hoy en día, del siglo XXI, tiene que reivindicar el 16 Congreso. Es un congreso fundamental, forma parte de nuestra línea histórica, es muy importante, pero también hay que conocer la otra parte, la contracara. Recordamos que hablamos sobre los, digamos, huevos de serpiente que había plantado en materia teórica, en materia conceptual. Habíamos hablado sobre esto del reconocimiento de otras izquierdas, particularmente del trotskismo, de la mirada no negativa de Gorbachev, la perestroika y la glasnost. Eh, y también habíamos hablado sobre todo el bardo interno que vino después, con las disputas internas en el partido, las expulsiones, las promociones, los corrimientos, las desvinculaciones y los renunciamientos que hubo en, alrededor del 16 Congreso y también la pérdida de cuadros muy importantes. Bien, primero vamos a hacer una mención, algo que pasó,
casi al mismo tiempo, ese congreso, algo que no llegamos a mencionar en el video anterior, que fue la experiencia de la Brigada General Libertador General San Martín. La Brigada San Martín fue una experiencia muy rica, muy importante de la Juventud Comunista, de la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, eh, que se suma a la larga lista de episodios de trabajo internacionalista que hizo el partido en todo el planeta. Podemos recordar ya desde la década del 30 las brigadas a la Guerra Civil Española, la solidaridad con la Segunda Guerra Mundial, la solidaridad con la Guerra de Corea, las cuestiones en Vietnam, en Cuba, etc. Bueno, la Brigada San Martín se la conoció coloquialmente como la Brigada del Café, porque su misión principal fue ir a Nicaragua en la época de la guerra revolucionaria que había en Nicaragua, donde por un lado teníamos la dictadura de Somoza y por otro lado el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Por qué se llamó la Brigada del Café? Porque los brigadistas argentinos iban a Nicaragua a cortar café, a cortar las cosechas de café. Porque en Nicaragua una de las principales fuentes de ingresos es el café. Entonces, cuando los sandinistas avanzaban sobre un territorio, también se hacían con los medios de producción y con las materias primas de la zona. Lo que hacía la brigada era una contribución económica, era ir a trabajar al lugar. Se cortaba el café, se lo llevaba a los centros de distribución, etc. A mí me han llegado anécdotas personales de gente que vivió esa etapa, que son historias realmente que decís que gente con un coraje gigantesco, una valentía increíble, porque a veces tenían que cargarse el café en las espaldas y irse caminando por la selva, y hasta uno me llegó a contar un momento en donde tenían que atravesar un monte, que eran como, no sé, si te dijese 150 metros, una cosa así, tenían que pasarlo cuerpo a tierra, arrastrándose, porque del otro lado estaban los contras. Los contras era la contrarrevolución financiada por la CIA, que les estaban disparando del otro lado del monte. Entonces tenían que irse arrastrando y las balas les pegaban por acá arriba. Todo eso arrastrando el café. Pues bueno, o sea, un coraje bastante importante de los muchachos. Hay una película Luego, muy buena. Perdón, no es sí, una película, es un ¿no? documental. ¿Le ibas a mencionar? No, 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 decilo, decilo, decilo. Se llama Los 120, la Brigada del Café, una cosa así. Creo que está en YouTube. Sí, es un trabajo muy fino, está basado en un libro de la directora que está muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Ahora no me va a venir el nombre, bueno, no me viene el nombre de quien escribió el libro, perdón. Bueno, una parte minoritaria de la Brigada del Café se desvió, no fue a Nicaragua, sino que fue a El Salvador, donde había otra guerra revolucionaria liderada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y en esta experiencia es que tenemos a nuestro único caído en combate en tierras extranjeras, que fue el camarada Marcelo Feito. Marcelo Feito combatió en las filas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional bajo el seudónimo del teniente Rodolfo, en homenaje a Rodolfo Gioldi. Bueno, lo que sucedió brevemente es que la unidad del teniente Rodolfo, de Feito, cayó en una trampa y ahí dicen en los comentarios que la autora es Claudia Cesaroni, que es correcto, Fran, es Claudia Cesaroni, una gran persona, muy interesante de escuchar, muy interesante. Bueno, cuestión que cae en una trampa y Feito logra salvar a su unidad, se queda para que puedan escapar, pero en esa movida lamentablemente cae en combate. Hoy en día en El Salvador hay una escuela que lleva su nombre en homenaje. Bueno, entonces se puede imaginar que con la experiencia de Nicaragua, de El Salvador, de la brigada, en las vísperas del 16 Congreso, había todo un ánimo en el partido de es ahora, es el momento revolucionario de Latinoamérica, estamos allá arriba, Cuba sigue victoriosa, Cuba sigue ahí firme, y como que había toda una onda muy positiva que lamentablemente y muy rápidamente va a caer en picada hacia un abismo en línea recta hacia abajo. A ver, eh, explicar esto es complejo, tiene muchas facetas, así que traten de seguirlo. Llegamos al año 87, año después del 16 Congreso, que fue en el 86. En el 87 se funda una experiencia política del partido que, digamos que no es muy reivindicable, o al menos no lo es desde la perspectiva histórica del partido, que estamos hablando del Frente Izquierda Unida. Izquierda Unida fue una experiencia frentista del partido que duró del 87 al 91, después hubo otra Izquierda Unida que fue del 97 al 2000, no sé cuánto, por ahí, a los principios años del 2000. Pero eso ya es otro cantar. La primera Izquierda Unida fue un proceso de unidad entre lo que había quedado del Frente, ¿cómo era?
Frente Popular de Liberación, Frente del Pueblo de Liberación, una cosa así, el FRAL, y esta experiencia duró del 87 al 91, con la caída del muro de Berlín. Bueno, la experiencia de Izquierda Unida empezó a plantear una serie de debates complejos, polémicos. Recordemos, el 16 Congreso había rectificado la línea histórica del partido, que era la línea de la revolución democrática, agraria antiimperialista, con vista al socialismo, y había rectificado su herramienta política, que era el Frente de Liberación Nacional y Social. Que habíamos también dicho, recordemos, que es una mentira que esa línea se creó en el 16 Congreso. Eso es mentira. Se cae de Maduro, eso se ideó por primera vez, recordemos, en el 11 Congreso de 1946. Bueno, el problema es que Izquierda Unida era otro tipo de frente. El FRAL anterior sí tenía más elementos que habían caído del PJ, elementos peronistas, elementos de la teología de la liberación, cristianos, elementos democráticos, pero Izquierda Unida era la unidad de ese espacio con clara hegemonía del partido con el trotskismo del MAS, Movimiento Socialismo, heredero de Moreno y compañía. Esto empezó a plantear un debate en el seno del partido que se va a llevar en los próximos 10 años, hasta el año 96 por lo menos, en donde se van a disputar dos cosmovisiones diametralmente opuestas sobre el marxismo, sobre la construcción de frentista. Por un lado tenemos la unidad de las izquierdas y por otro lado el frentismo de liberación. Unidad de las izquierdas, lo que estaba planteando ser Izquierda Unida, y el frentismo de liberación, lo que históricamente había planteado ser el partido. ¿Cuál es, digamos, la base teórica conceptual de estas experiencias? Bueno, la unidad de las izquierdas planteaba que el capitalismo en la Argentina había logrado ya un grado de desarrollo bastante elevado y ya la lucha no pasaba primariamente por la liberación nacional y por la concreción de nuestra revolución democrático-burguesa, sino directamente avanzar a la etapa socialista de la revolución. Ya era directamente una lucha contra el capitalismo en general. Esto, que tal vez dicho así nomás suene interesante, es abiertamente una contradicción con lo que históricamente planteó el partido, pero es una línea totalmente opuesta a lo que históricamente planteó el partido. El partido, recordemos, desde 1928, en su octavo congreso, planteó que la revolución argentina era una revolución democrática, agraria, antiimperialista, o sea, una revolución que culminará las tareas democrático-burguesas que nuestra revolución de mayo dejó inconclusa, porque no pudo, porque no contó con la fuerza, era agraria, porque tenía que eliminar el latifundio y los restos semifeudales y precapitalistas de los campos, y era antiimperialista porque entendía, en base a los textos de Lenin sobre el imperialismo, que nuestro capitalismo, que no es que la Argentina no era capitalista, lo era, pero es un país capitalista dependiente, tenía que primero liberarse de la opresión imperialista. Y ese proceso tenía que ser orientado hacia el socialismo, entendiendo de que no iba a ser una expropiación masiva de todo en 24 horas. ¿Sí? Lo que entienden los comunistas del mundo entero es que el hecho que, por ejemplo, en la Revolución Rusa, de la etapa democrático-burguesa, que empezó en febrero del 17, haya durado tan solo un par de meses, hasta octubre, en realidad en noviembre del 17, cuando arrancó la socialista, no tiene por qué hacer que todos los demás países del planeta compartan esa misma experiencia o necesidad. ¿Mm? Bueno, ¿qué decía en este entonces? Acá yo saqué unas cuantas citas para tratar de fundamentar esto. En ese entonces hablaba el que era entonces el principal dirigente del partido, que era Patricio Echegaray, que dijo sobre esta época. Un momento que necesito encontrar la cita, esto no es tan sencillo. Un momentito. Acá decía, pese al latifundio, o sea que no negaba que existiese el latifundio, y pese al carácter casi feudal, no se podía impedir un cierto desarrollo, no se pudo impedir un cierto desarrollo capitalista. Acá, fíjate cómo Echegaray plantea cómo fueron hechos los debates en aquel entonces. Decía, hubo algunas chapucerías que nosotros alcanzábamos a escribir con los muñones, pero claro, cuando se metía en detalle percibíamos que la imagen de Argentina era un país con desarrollo capitalista. Hagamos un par de acá. Palabras textuales. Hubo algunas chapucerías que nosotros alcanzábamos a escribir con los muñones. Una forma coloquial de decir, no teníamos tanta argumentación teórica como para poder sustentar esto,
pero veíamos que la Argentina no era un país sin dificultad, sino un país capitalista. Algo que, partamos de la base, el partido jamás planteó. El partido planteó de que la Argentina no alcanzó su pleno desarrollo capitalista, pero tampoco es que no había capitalismo, un capitalismo dependiente y con rémoras semifeudales en algunos sectores del campo y del agro. Bueno, acá pone después un par de ejemplos que decía que la Argentina tenía una industria aeronáutica, astilleros de importancia, una industria automotriz, de acero, química y todo lo demás que daban a entender de que la Argentina era ya un país capitalista avanzado y que había que luchar ya directamente contra un capitalismo y que la revolución ya no era esa revolución democrático-burguesa, agraria antiimperialista, sino directamente una revolución socialista de liberación nacional. Después acá dice que cambiaron un poco el tema del sujeto de la revolución, que antes era supuestamente muy obrerista y que hacía énfasis en la unidad obrero-campesina, y que ahora era un sujeto más amplio, un sujeto pueblo, entendido como la unidad de la clase trabajadora, con los sectores medios, urbanos y rurales, la pequeña burguesía y otros sectores. Ahora bien, algo que esto empieza a plantear ciertos problemas, porque para empezar, este supuesto obrerismo, primero que choca con las fuentes del partido. El partido jamás planteó de que solamente había que hacer fuente en el obrerismo, y de hecho siempre planteó unidades bastante amplias, bastante amplias. Y después, acá hay una parte que yo voy a discutir. Dice, teníamos marcado en el pasado, esto dice Echegaray, un gran rol de la burguesía nacional, al mismo tiempo que teníamos un obrerismo muy acendrado. Hubo que corregir para ambos lados. Y seguía diciendo, no podíamos seguir mistificando a una burguesía nacional que a simple vista se sometía cada vez más al periodo de las transnacionales y empezó a ser progresivamente una burguesía local fuertemente dependiente y subordinada a los intereses de los grandes grupos monopólicos concentrados. De esta forma, Echegaray Echegaray y los suyos, no él, sí, los suyos, buscaba argumentar de que la lucha de los comunistas en Argentina tenía que ser ya contra un capitalismo general y también contra la burguesía nacional. O sea, no solamente contra la burguesía intermediaria compradora y contra la gran oligarquía tertinente, sino también contra la burguesía nacional, que entendemos es un grupo minoritario, un grupo, perdón, más chico, es una burguesía que no es Paolo Roca, ¿tenés? No es Techint, no es Galperín, estamos hablando de empresarios de mucho menor monta, que esos también eran parte del problema y también había que combatirlos políticamente. Ahora bien, que el partido tuvo en varios momentos de su vida una cierta tendencia a ponderar las alianzas con sectores de la burguesía nacional, no quiere decir para nada que le hayamos asignado un rol importante. Porque lo que esa frase de Chegaray dice es que básicamente está comparando, poniendo en un mismo plano, la línea histórica de la Revolución Democrática con hacer efectivamente un seguidismo a la burguesía nacional y ponerla en un rol preponderante. Está confundiendo, por un lado, la línea general con errores de su aplicación, que no son lo mismo. Es como si yo te dijera, che, mirá, tenés que tener una vida activa más o menos sana, hacer ejercicio, vos no lo haces, todo el problema está en lo que te dije. No, el problema está que vos no hiciste, no es que lo aplicaste mal. Pero el partido, en su línea política histórica, jamás le asignó a la burguesía un sector importante. Sí le reconocía que tenía un rol en esa liberación nacional, en esa lucha democrática, tenía que cumplir un rol, pero claramente no hegemónico, claramente no direccional. Y para eso voy a traer ahora otra cita de Victorio Codovila del año 1962, un texto llamado Dos problemas fundamentales, que es de un informe rendido al Comité Central Ampliado los días 21 y 22 de julio del 62. ¿Qué decía Codovila? Hablando sobre el tema de la conformación clasista de la fuerza política revolucionaria. Dice, esta es una cita un poco larga, pero para que justamente la quiero leer entera para descender el contexto. Dice, en lo que respecta a nuestro país, desde hace tiempo hemos establecido que consideramos como burguesía nacional no aquella cuyos intereses están entrelazados con los del imperialismo, pues ha dejado de ser nacional, sino aquella parte de la burguesía cuyos intereses están en contradicción con los intereses de los grandes terratenientes y los monopolios imperialistas. Partiendo de que en la etapa actual del desarrollo de la revolución en nuestro país, los enemigos principales son los monopolios imperialistas, los yanquis en particular, la gran burguesía intermediaria y la oligarquía terrateniente. Propiciamos un bloque o un frente de todas las fuerzas dispuestas a luchar contra estos enemigos
y por consiguiente incluimos como parte integrante del Frente de Liberación Nacional, atenta a la palabra, año 62, al Frente de Liberación Nacional, a esa parte de la burguesía. A ver, acá un par de datos importantes. Recordemos lo que dijimos en el primer encuentro. El octavo congreso, la línea que fundó, era para abandonar esa línea izquierdista infantil que tuvo el partido durante los años 20, que nos llevó a no comprender el enemigo principal, a no comprender el rol del gobierno de Hipólito Yrigoyen, que nos llevó a todo eso. Justamente el octavo congreso vino a corregir esa sección para dejemos de combatir a un ente abstracto, pongámosle nombre y apellido a los verdaderos problemas. Sigue Codovila. Atenta acá. Sin embargo, subrayamos con fuerza, este subrayado es de Codovila, que la burguesía nacional ha fracasado como fuerza dirigente de la revolución en nuestro país, porque cuando llegó al poder, en una u otra forma, no se atrevió a tomar medidas de fondo contra la oligarquía terrateniente y el imperialismo, y las medidas que tomó fueron simplemente superficiales, que nada les afectaron y por el contrario en algunos casos permitieron la ampliación de los latifundios y una mayor penetración de los monopolios imperialistas. Sigue, por eso, teniendo en cuenta el doble carácter de la burguesía nacional, por un lado, revolucionario, porque tiene que formar parte del Frente de Liberación y el proceso revolucionario, eh, y por el otro, conciliador, porque cuando estuvo en el poder, flaqueó. Es que, si bien consideramos que puede y debe participar en el bloque de fuerzas patrióticas, democráticas y progresistas, no puede ni debe tener en él un papel hegemónico dirigente, pues eso llevaría a la revolución a la derrota. La garantía del triunfo de la revolución agraria y antiimperialista, democrática y popular reside, pues, en el hecho de que el proletariado establezca una sólida alianza con las masas campesinas bajo la dirección de su partido de vanguardia y bla, 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 bla. Clarísimo, clarísimo. Lo que decía Codovila, año 62, Codovila ya hablaba de Frente y Liberación, hablaba de amplia unidad político-clasista y decía claramente, está todo bien con la burguesía, pero ellos no pueden dirigir. Vamos. Y es lo que han hecho experiencias revolucionarias en otros lados del mundo. ¿O qué piensan que pasó en Vietnam? ¿O qué piensan que pasa en China? Claro, te iba a decir eso, es justamente, hay un libro que se llama La Revolución Vietnamita de Lee Duan, que plantea Mm. exactamente lo mismo que está planteando Codovil ahí. Palabras más, palabras menos, dice lo mismo. Pero eso, Juan, es porque se basa, todo, a ver, el pensamiento comunista no nace de un poroto, ¿sí? O sea, es algo que se va acumulando con el paso del tiempo, y son experiencias que se van compartiendo internacionalmente, ¿sí? Y cada país, por supuesto, lo adapta a su necesidad, a su coyuntura, a su realidad, pero después, en general, la línea general de los comunistas no difiere tanto, no es que uno va a saltar con un martes 13, ¿entendés? Bueno, cuestión que en este debate se planteaba esto, de que se retrocedía 80 años en el debate y se volvía a plantear de que el enemigo era dar de vuelta al capitalismo. Argentina era un país capitalista y había que enfrentar contra el capitalismo. Con lo cual yo a veces me pongo a pensar, yo digo, está todo bien, pero Argentina, década del 80 y 90, arrancando el proceso neoliberal que arrancó con la dictadura y que después se profundiza con Menem, que destruye nuestras fuerzas productivas, que privatizan absolutamente todo, que vacían al país de todo, que dejan literalmente en banda a todos los sectores de nuestra economía en pos de priorizar al capital financiero. ¿Dónde ves ahí un desarrollo capitalista? O sea, hay un desarrollo capitalista financiero, pero no productivo. Y la base de todo proceso de emancipación es de entrada tener un proceso productivo que te pueda bancar los trapos. O sea, no sé qué estaban viendo estos muchachos, realmente no sé qué estaban viendo. O sea, entiendo la intención, porque recordemos, el 16 Congreso había planteado esto de la crítica a la falta de vocación de poder revolucionario del partido, que era verdad, pero no por eso vamos a caer en posiciones trotskizantes, porque eso fue esta idea de que ya hay que avanzar a la etapa socialista es directamente avanzar en un reformismo. ¿Por qué? Porque por muy revolucionario que suene, en la práctica no te lleva hacia ningún lado. Y eso hizo Izquierda Unida. Izquierda Unida terminó siendo un frente electoral que fue vaciando las bases políticas del partido. Ya vamos a llegar a eso, vamos a llegar a unas críticas bastante puntuales, pero quiero tratar de que no se me vaya todo tanto de mano. Bien, acá donde empiezan a ver los problemas hacia el interior del partido, empieza a ver ya como que se ve una diferencia entre las consignas elaboradas y la práctica concreta. Pues dices, acá algo que ya no me suena tanto. Entre los años 89 y 91 sucede lo que, bueno, lo que todos sabemos que pasó, que fue uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad y que al día de hoy no nos podemos recuperar,
que fue la caída del bloque del Este y de la Unión Soviética. A ver, esto está hartamente hablado, hay gente que lo explica mucho mejor que yo, pero no hay que dejar de mencionar que esto fue traumático. Fue traumático para las fuerzas revolucionarias, comunistas sobre todo, pero en general las fuerzas populares democráticas sufrieron muchísimo con esto. ¿Por qué? Porque recordemos que, a ver, el gran mérito de la Unión Soviética tiene básicamente dos grandes enseñanzas que tenemos que aprender. La primera y el gran mérito era que nos enseñó al mundo de que, che, es posible, se puede hacer, podemos tomar el poder, podemos organizarnos y construir algo diferente, se puede. La segunda enseñanza es, ningún proceso es irreversible. 70 años después de la revolución y ¡pam! A ver, eh, toda persona con un dedo de frente hoy, siglo XXI, tiene que criticar la experiencia soviética. ¿Por qué? Porque no está, ¿sí? No existe más. Y ya el solo hecho de que no esté más entre nosotros nos tiene que ser argumento suficiente para entender que tenemos que criticar, que tenemos que analizar a ver qué pasó. Obviamente que fue el estado más atacado de la historia, sufrió más golpes exteriores de los que se pueden contar, pero la fortaleza no se mide por cuánto te pegan, sino por cuánto puedes aguantar vos. Si la Unión Soviética cayó, no solamente porque le pegaron afuera, sino porque tampoco tuvo la fortaleza interna para resistir. Entonces, ahí tenemos que ver algo. Tenemos que saber leer esos errores. Pero no por eso caer en el discurso del enemigo, que estamos ya llegando a eso. Estamos ya llegando a eso. En fin, la caída de la Unión Soviética nos partió a nosotros y a todos los países comunistas del mundo. Hubo un gran desaliento, gente desilusionada, gente desesperanzada, dijo, dediqué décadas de mi vida a esto, ¿para qué? Que se fueron a sus casas, dijeron, listo, ya está, ¿para qué? Si al fin y al cabo lo hacemos y esto cae. Uno de Bueno, los casos más hubo representativos, a mi entender, es el de San Marino, donde en menos de 10 años el Partido Comunista pasó de gobernar el país a no existir. No hay a no Partido existir, Comunista en San claro, bueno. Marino hace 20 años. Bueno, es que, y algo parecido pasó en muchos lados, Juan. Hubo momentos muy tristes. O sea, yo recomiendo, por ejemplo, si ustedes quieren, a ver, el Partido Comunista más poderoso de Occidente después de Cuba, ¿no? Que era gobierno, era el Partido Comunista Italiano, en Italia. Era un partido que eran millones de afiliados, era un partido de masas, era muchísima gente, y tenían además grandes personalidades adentro. Tenían directores de cine, intelectuales, y con lo cual hay realmente una gran tradición cinematográfica comunista italiana, muy grande. Hay películas que son buenísimas, eh, pero yo recomiendo que vean, ahora justo no me sale el nombre, de haber sabido, hubiese buscado esto antes, pero hay películas donde muestran lo que fue la caída del Partido Comunista Italiano. Cuando el Partido Comunista Italiano ya en los 80 empezó a caer en el eurocomunismo, en esto de la socialdemocracia vestida de rojo, y cuando cae la URSS y arrancan los años 90, el PCI directamente se autodesintegra. Dice, ya está, se convierte en un partido socialdemócrata por propia voluntad. Se degenera en eso y deja de existir. Y para los italianos fue algo terrible, porque su identidad política, social, de millones de personas, se había desintegrado en menos de 10 años. Y no porque los mataron en un genocidio, sino porque decidieron dejar las banderas históricas. Fue algo muy traumático. Hasta hay películas, hay una que ahora no me acuerdo el nombre, que bueno, si después la busco y la recomiendo, que es muy triste, en donde una persona pierde conocimiento y cuando lo recupera no saben quién es, pero dice, no sé quién soy, solo sé que soy comunista, y que fue una crítica justamente a la caída del PCI, porque es como, me quitaron lo que era constitutivo de mi ser, lo que hacía mi identidad social. Yo iba a las casas de alguien y decía, soy Lucas el comunista, y ya no estaba más. O sea, fue algo que realmente psicológicamente pegó durísimo en el mundo entero, chicos, esto. Si Durísimo. Y ven, acá no fue la excepción. si ven, hay en Netflix, por ejemplo, muchas comedias italianas donde se toca de refilón, no profundizan porque justamente es una comedia, pero mencionan el tema del Partido Comunista Italiano. Sí, es que era un partido tan grande que vos en el siglo XX no podías hablar de Italia sin mencionar al partido. De hecho, si vos ves, por ejemplo, la película El Padrino, cuando están por Corleone en Italia exiliados, están caminando y de repente pasan al lado de unas fichas del Partido Comunista. Y hasta hay una escena eliminada que están caminando y de repente ven a lo lejos una marcha del partido cantando Avanti Popolo. ¿Entendés? Era algo muy fuerte y que era parte constitutiva de Italia. Bueno, a lo que voy. La caída de la URSS fue algo traumático para los comunistas en el mundo entero y acá también. Y mucha gente se fue a sus casas. Entonces ya empezamos este complejo. Que debate interno, encima este golpe de afuera, el partido empezó a debilitarse muchísimo, muchísimo. Encima,
A principios de los 90 se da otra ruptura mucho más silenciosa, que casi nadie la habla porque da un poquito de escozor, pero es que también rompe con el partido la pata empresarial del partido. Acá es donde van a saltarme algunos a decir, pero qué contradicción, comunistas con empresarios, no sé qué. Y sí, papi, para hacer política vos necesitas plata. Vamos, o sea, puedes hacer política sin plata, pero te va a costar todo 3 veces más. El partido tenía empresas, tenía testaferros, esto estaba, no digamos que no, tampoco nos hagamos los pagos. A ver, era complicado sostener un partido del tamaño del Partido Comunista, que tenía legisladores, que tenía editoriales de libros, que era el partido más hegemónico comunista del continente. O sea, eh, eso no sale gratis. Después están estas leyendas, estos mitos, que el oro de Moscú, que no sé qué, que es más inchequeable que andar a buscarlo a Narnia, ¿viste? Pero el tema es que en esta época, con la caída de la URSS y toda la bola, la pata empresarial del partido rompe. Rompe básicamente porque dice, o haces lo que yo quiero o no te doy la tarasca. Digo, dejámosla así, ¿no? Y se van. Y se van. Y ahí tenemos algunos representantes de ese sector que, está bien, uno no quiere entrar en discusiones en bardo, yo no quiero insultar a nadie ni ofender a nadie, pero bueno, la historia es la historia y la verdad es la verdad, chicos, y lo lamento mucho. Pero, por ejemplo, un personaje destacado de esto es Carlos Heller, el compañero Carlos Heller, que creo que es senador ahora, una cosa así. Cuiden a Está Mary, todo bien, ¿eh? cuiden a Mary. Lo mencionaste a Heller, cuiden a Mary. Cuida de Mary. A ver, está todo bien con Heller, un tipo muy interesante, pero, a ver, ¿cómo piensan que Heller llegó a donde está ahora? Porque, ojo, no digo que no sea un tipo con mérito, con capacidad, no, no, capaz seguramente la tiene, y la tiene, sé que es así, pero un tipo que llegó ahí porque tiene plata, y la plata la sacó de la pasta empresarial del partido. Heller era del PC, ¿sí? Y fue parte de esa pata empresarial vinculada al Banco Credit Corp, del cual también el partido fue una parte importante a la hora de fundarlo, hay que decirlo, y aparte también eso es historia conocida, esto es algo público. El partido, junto a otras expresiones de izquierda y obreras, fueron parte de la fundación del Banco Credit Corp, el primer banco cooperativo no privado de la Argentina. Y de hecho, el primer secretario general de Credit Corp, Giorgio Glorini, era del partido. Bueno, cuando muere Lorini, se arma todo un quilombo, el partido nunca más recobra la dirección del Banco Credit Corp, etcétera, etcétera. Y cuando rompe la pata empresarial, algunos se van con la tarasca y después arman sus partidos y son electos senadores. O sea, está todo bien, insisto, no tengo nada contra los compañeros del Partido Solidario de Carlos Heller, pero ustedes también los contaron. No, o sea, no es un partido de masas, ¿sí? Y tienen producciones de mucho dinero, entonces yo digo, ¿cómo hacen campaña estos muchachos? O sea, ¿de dónde sacan la plata? Porque yo cuando tengo que hacer campaña financiera vendo rifas, ¿entendés? O sea, vendo pizzas y no llego mucho. O, bueno, está todo bien. Y, ojo, a ver, pausa. No estoy criticando, no estoy diciendo, qué mal que está esto. No, no, qué sé yo. O sea, no me parece copado lo que dice la pata empresarial del partido, pero si Gelo dijo, mira, tengo guita, quiero meterme en la política, bueno, qué sé yo. O sea, allá él, no estoy criticando, pero a lo que voy, no nos hagamos los inocentes. ¿Sí? No nos hagamos de cuenta que, no, seamos honestos con nosotros, con todos, chicos, dale, no nos jodamos. Bueno, entonces el partido se le suma otro problema, que es que se quedó quebradísimo, no tenía un mango. Entonces empezó a depender mucho más de poder tener victorias electorales para poder sacar algunos puestos y poder sustentar un poco su aparato. Es en este contexto, en el año 90, entre febrero y marzo, que se firma una carta, que acá es donde van a empezar a lloverme las críticas, pero bueno, lamento, la historia de la historia, que es motivo de polémica, motivo de mucha polémica, quédense conmigo. Entre febrero y marzo se firma la famosa Carta de los Cinco, también conocida Carta de los Cinco Partidos Políticos, también conocida como Carta Abierta de las Fuerzas Revolucionarias y Progresistas. Bien, esta carta fue firmada, como el nombre lo indica, por 5 representantes de 5 partidos comunistas de América Latina del año 90. Estamos hablando particularmente de Echegaray por el Partido Comunista de la Argentina y representantes del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica, el PC de Honduras, el PC Dominicano y el PC de El Salvador. A ver, esta carta, ¿cómo toco este tema con delicadeza? Sin delicadeza, Para, Lucas, así para, nomás. sí, bueno, está bien. A ver, hay gente hoy en día, el contenido de esta carta divide aguas el día de hoy. Hay gente que la reivindica, como diciendo, esta carta fue ante la caída de la Unión Soviética y el reconocimiento de la crisis del sistema socialista, también es una crítica al capitalismo, decir, no, la lucha revolucionaria antiimperialista sigue vigente y te van a andar en coche.
Y después está otra mirada que dice, esta carta fue una abierta claudicación de los principios del partido. Vayamos por partes. Algo polémico que yo descubrí con un poco de investigación, es algo bastante que me parece muy extraño, es que la carta ha sido reescrita en el paso del tiempo. No sé en qué momento, no sé en qué contexto, pero fue reescrita y de hecho conseguir fragmentos de la carta original es muy difícil, se consigue solamente la parte, digamos, reescrita, que trata de no dejar tan mal parada la cosa. Pero es muy polémico esto. Yo acá logré recuperar, tengo una parte de la carta que hoy se consigue abiertamente y pude recuperar un par de extractos de la carta original. A ver, como le digo, si uno lee esta carta, a grosso modo, al menos la parte que se puede conseguir, como les digo, la idea general es, por un lado, criticar lo que fue la experiencia soviética, porque ha caído, pero al mismo tiempo reivindicar la lucha comunista, imperialista, bla, bla, bla. Pero el tema es que esta carta, sin querer, o queriendo, o por accidente, o por voluntad propia, ataca algunas bases elementales del marxismo. Ataca elementos constitutivos del marxismo. Voy a leer acá un par de renglones que yo subrayé de la carta que pueden conseguirse hoy en internet. Si ustedes la buscan en Google, carta abierta, la fuerza revolucionaria, la encuentran. Cuesta, pero la encuentran. Dice en la página 2 del texto que se consigue, habla de la crítica de la crisis del capitalismo, ¿verdad? Pero también de la crisis de determinados modelos socialistas seriamente afectados por el alto grado de burocratismo, centralismo, dogmatismo y otros factores estructurales y coyunturales. Sigue hablando de que, bueno, hay por un lado la crisis del sistema capitalista mundial, pero por otro, la crisis de modelos socialistas que se burocratizaron, se tornaron ampliamente autoritarios y represivos, alejándose así del ideal original que fundía la justicia social con la democracia para garantizar un continuo proceso de autosuperación. Y que en ese contexto de necesidad de renovación, la perestroika surgió como una necesidad de enfrentar esa crisis y renovar el socialismo. ¿Sí? Y que, decía, esos lineamientos rápidamente fueron precipitados al terreno de la democratización política y la transparencia informativa. Básicamente acaba de hacer una reivindicación de la perestroika, ¿sí? Que es algo terrible de hacer desde el marxismo. Es terrible hacer desde el marxismo. A ver, vayamos por parte a desconstruir un poquito este fragmento que yo acabo de leer de la carta que hoy se considera, la versión reescrita. Primero, algo que es, como decíamos hace un rato, y yo me atajé de entrada, es importante hacer una crítica de lo que fue la Unión Soviética, porque ya no existe más. El hecho de que se haya caído tiene que ser motivo suficiente para entender de que algo se ve como el culo. ¿Sí? Ahora, no por eso vamos a caer en el discurso anticomunista. Y esto es importante entender. Filósofos como Domenico Lo Zurdo, referentes como Ludo Martens de Bélgica, intelectuales como José Antonio Ejido de España, a quien yo conozco personalmente y lo recomiendo, un tipo muy interesante, personalmente, nos hemos escrito por internet. Hacen un análisis muy interesante de esto, porque analizan que durante el siglo XX el discurso antisoviético era en realidad un discurso anticomunista encubierto bajo la crítica a un Estado. Se criticaba esto, de que no, mirá lo que es esta dictadura totalitaria, son lo mismo que los nazis, que no sé qué, como... Y que en realidad lo que se estaba haciendo no era criticar a la Unión Soviética, era criticar al marxismo, al leninismo, al comunismo, era criticar eso, decir, no, estas ideas son terribles, siempre llevan a ese desastre, básicamente la típica de mirá cómo está Cuba, andan en autos antiguos, el mismo nivel de debate de un loro. Y se cae en este discurso que, a ver, obviamente que la Unión Soviética tuvo momentos donde pecó de autoritarismo desmedido, donde pecó de cierto dogmatismo, donde pecó obviamente de burocratización, eso no cabe duda, pero vos fijate lo siguiente. Me voy a adelantar un poquito los hechos, me adelanto un año para hacer un comentario local. Izquierda Unida, acuérdense que había caído, era del 87 al 91. ¿Por qué en el 91? Porque los troscos del MAS, en la otra parte de Izquierda Unida, dijeron, ¿vieron? La experiencia stalinista, burocrática, no sé qué, nada, fracasó. Ahora es la etapa del socialismo trotskista. Y tenían que romper con esa antigua burocracia stalinista, o sea, nosotros, el PC. O sea, vos fíjate lo que sea. Los tipos hicieron un frente con nosotros durante 4 años, básicamente.
ganaron en elecciones, ganaron el único diputado que sacó Izquierda Unida, y cuando cayó la URSS, ¿vieron? Esta gente con la que yo me junté antes, eran malos al final, entonces me quedé yo solo, y se quedaron con la banca en el Congreso. Básicamente nos cagaron como de un puente, y yo digo, ¿había necesidad de darle voz a los troscos? Cuando nunca en la vida lo hicimos. Durante los 80 años no lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos justamente cuando podíamos sacar un provecho? Bueno, eh, cuestión que sectores anticomunistas, trotskistas, burgueses, que son básicamente lo mismo pero con otra bandera, cayeron en este discurso de que no, el estalinismo de la Unión Soviética es terrible. Lo cual es muy curioso cuando la Unión Soviética, cuando muere Stalin en el 53 y asume en el 55 Khrushchev, inicia el proceso de la desestalinización. De hecho, se bajan las estatuas, se borran los himnos, se borra todo, la defensa de Stalin. Y no solamente eso, porque si vos decís, se borra el culto a la personalidad, bueno, ponele, vaya y pase. Pero empieza también a desandar, y esto lo explica muy bien este autor que yo sé que a vos te gusta, que es Jaime Canales Garrido, un libro fantástico llamado Hubo socialismo en la URSS, que vos lo tenés. Ese es otro texto también muy bueno del autor. Eh, Acá el tipo analiza con lujo de detalle cómo a partir del 55 no es que se desestaliniza la URSS, se empieza a desarmar el sistema socialista, precario o no que había, se empezó a desandar. Y de hecho, el proceso de restauración capitalista no es que arranca por Khrushchev, pero sí que fue él quien lo, digamos, alimentó. Ahora bien, no solamente que se desarma el camino socialista, se reniega de la figura de Stalin, sino que desde afuera se dice, siguen siendo stalinistas. Entonces, ¿en qué quedamos? En realidad no se está criticando el stalinismo, tampoco se está criticando a la Unión Soviética, se critica al marxismo, se critican a las ideas. Pero acá hay un par de cosas de la carta que yo quiero retomar, porque es muy polémico esto. Dice, modelos socialistas seriamente afectados por el alto grado de burocratismo, que está bien, eso sí pasó, es verdad. Centralismo. Está criticando el centralismo como algo negativo. Y yo digo, ¿esta gente leyó a Lenin? Porque Lenin era profundamente centralista, Marx era profundamente centralista, pero el centralismo es una parte constitutiva del marxismo, mal que les pese a los que quieren sostener una suerte de federalismo bajo el marxismo. Eh, Asumo el federalismo soviético estaba bien atado a una planificación centralizada de la economía y de la política. De hecho, la base elemental del marxismo es esa, es recuperar las fuerzas productivas y los medios de producción bajo una planificación centralizada de la economía para un desarrollo armonioso de las fuerzas productivas. Entonces, criticar el centralismo es criticar uno de los puntos genéticos esenciales del marxismo. Eh, por ejemplo, a ver, eh, bueno, ahora justo no encuentro la cita, pero criticar a la URSS por centralista es realmente criticarlo a Lenin. Es criticarlo a Lenin, es criticarlo a Marx, pero más que nada a Lenin, que fue quien puso la política en marcha. Eh, y después me choca el tema de que critica el dogmatismo. Hay también un mito alrededor de la Unión Soviética, es que no todos en la URSS pensaban lo mismo y todos tenían que hacer lo mismo igual, y hacia afuera los partidos comunistas que no eran soviéticos les caía la bajada de línea y tenían que pensar todos lo mismo. Y eso es también mentira. A ver, el tema acá es que en la Unión Soviética se imprimieron, por ejemplo, el muy famoso Manual de Marxismo-Leninismo de Otto Kushner. Y eso se tomó como, no, los soviéticos quieren reducir el marxismo a un simple manual y que todos seamos así bien dogmáticos. Y como, no. El manual fue un intento de vulgarizar el conocimiento, de hacerlo plebeyo, de poder transmitirlo a amplias capas de la sociedad en un solo texto, en vez de ser obras completas de Lenin, que son 50 tomos, en un solo texto, para que pueda ser entendido por todos y no por una minoría hiperintelectualoide de la academia. ¿Sí? Básicamente lo que se buscó Y también lo que buscó también Mao con el libro rojo, ¿no? Una claro, cosa así. claro, claro. Sí, sí, a ver, el manual era mucho más detallista que el libro rojo. El libro rojo es una colección de Sí, citas que sirve, está bueno, pero el manual es mucho más sentate a leerlo. Pero bueno, era un intento de vulgarizarlo. Además, es importante saber esto, el manual de Otto Kushner fue criticado en la Unión Soviética, no afuera. O sea, afuera sí, pero no es que todos pensaban igual. De hecho, hubo quienes criticaron a Otto por ser liberal. O sea, había una disputa interna de una, digamos, una polémica intelectual abierta dentro de la Unión Soviética. Había discusión política, había discusión teórica, no es que todo el mundo pensaba lo mismo. Entonces, también hay que tener cuidado con eso del dogmatismo. Ahora, hay otra frase más adelante que la acabo de leer que yo no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar,
lo que dice, la crisis de modelos socialistas que se tornaron ampliamente autoritarios, ¿verdad? Alejándose así, atajate, está tremendo, Dios santo, alejándose así de la idea original que fundía la justicia social con la democracia. Esto yo no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Partiendo de una base que, más allá de que por supuesto uno comparte unidad con compañeros peronistas y toda la mala en coche, la justicia social, el término justicia social, hace más referencia a la doctrina social de la Iglesia Católica que al marxismo. ¿Sí? A ver, y no estoy criticando a la doctrina social de la Iglesia Católica, está bien, es lo suyo, pero es algo distinto del marxismo, algo que es totalmente diferente. Y el marxismo jamás planteó de fundir la justicia social con la democracia, jamás planteó algo así. Lo que Juan planteó Domingo Marx. Marx, Engels, Juan Domingo Marx, claro, sí está haciendo Juan Domingo Marx, o sea, otra que Alberto con Biden, ¿entendés? A ver, eh, lo que planteó Marx desde un principio es que, a ver, vos tenés el capitalismo, es un sistema que es injusto, es inmoral, es explotador, hay que ir al comunismo. Para eso hay que hacer una revolución violenta que en un periodo de transición elimine las cuestiones de clase para llegar al comunismo. ¿Sí? Si hay alguien que es crítico de la democracia burguesa, son Marx, Engels y Lenin. Que Lenin dice, obviamente que preferimos una democracia burguesa antes que una dictadura burguesa, pero hasta la más democrática de las repúblicas burguesas no deja de ser una expresión de la dictadura del capital, de la dictadura de la burguesía, porque ningún sistema político se va a sostener con la posibilidad de caer, porque esto es política clase 1. Ningún sistema político va a permitir que algo en su seno surja para derrocarlo. Es lo que hace un sistema político, se quiere mantener para siempre en el poder, porque así funciona la política. ¿Sí? Entonces, Marx y Engels dicen, no queremos esa democracia burguesa, queremos una democracia de las mayorías, no de la burguesía que es una minoría, de las mayorías populares. Y eso es el periodo de transición hacia el comunismo, que más habla de dictadura del proletariado, y Lenin empieza a hablar más de socialismo, pero que en realidad es lo mismo, o sea, son términos parecidos. Eh, Aparte, ojo, decimos que la Unión Soviética tuvo etapas autoritarias, y es verdad, pero toda revolución implica una guerra civil e implica actos de violencia, porque así son las revoluciones. De hecho, ¿qué decía Marx? Esto dijo Marx, ¿qué año? 1800, bueno, ahora no estoy encontrando el año. Bueno, leo la cita, dice, Marx, refiriéndose a los cambios que debería experimentar el proletariado triunfante después de la revolución, señaló, ustedes, el proletariado, puede, tendrán que pasar por 15, 20, 50 años de guerras civiles y batallas internacionales, no solo para cambiar las relaciones existentes, sino también para cambiarse a sí mismos y llegar a ser capaces de ejercer la dominación política. Eh, Luego, completa, ¿quién completaba esta expresión? Eh, Creo que es Lenin. ¿Quién completaba? No, Marx. Dice, eh, que el periodo de transición del capitalismo al comunismo, según el propio Marx, no puede ser otro, eh, no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado, que claramente va a significar una democracia de las mayorías, pero una dominación política de las minorías antes explotadoras. ¿Sí? Esto es la base elemental del marxismo. Y plantear que la idea original del marxismo era fundir la justicia social con lo de no haber leído a Marx. Es no haberlo leído en absoluto, es no entenderlo en absoluto. Eso es el texto que hoy se consigue. Yo pude rescatar un par de fragmentos de la carta original, que son mucho más polémicos. Eh, Dice la Carta de los Cinco que pretende la Carta de los Cinco realizar la inmensa tarea intelectual de renovar el marxismo. Y decía que era imprescindible retomar el pensamiento marxista, reinterpretar su teoría y su historia, especialmente la historia que ha existido, con cabeza latinoamericana. Dice, o sea, la cita completa de esto, completa, dice, defender ahora las ideas del socialismo no puede hacerse sino desde posiciones de crítica profunda a ese tipo de socialismo, el soviético, que está en crisis irreversible, y desde posiciones de renovación del marxismo como teoría y como práctica. Primero, eh, hermano, bájate del pony, o sea, poste, tenés el ego allá arriba, punto número uno.
Sigue, es imprescindible retomar el pensamiento marxista. Está planteando que entonces que no se tuvo el pensamiento marxista. Si vos decís hay que retomarlo es porque lo perdiste en algún momento. O sea, ya de entrada está atacando la historia del partido, está atacando al pasado comunista de nuestra fuerza. Reinterpretar su teoría, o sea, hay que volver a interpretar a Marx. O sea, hay que leerlo y volverlo a interpretar como si no se hubiese entendido en más de 100 años. Y dice, especialmente la historia del socialismo con cabeza latinoamericana. O sea, esto es una forma de decir, como no pensamos nada desde acá y todo nos vino de afuera, hay que pensarlo con cabeza latinoamericana. Cuando, perdón, pero tuvimos gigantescos intelectuales comunistas latinoamericanos y argentinos. O sea, eso lo que hace es negar el gran aporte teórico político de nuestros fundadores, de Vittorio Codovilla, de Rodolfo Scioldi, de otros intelectuales como Aníbal Ponce, como Héctor Paulo Agosti, incluso como otros dirigentes de otros partidos como Rodney Arismendi de Uruguay o como José Carlos Mariátegui de Perú, que también tiene una producción teórica descomunal. Y la estás negando, diciendo hay que reinterpretar todo desde cabeza latinoamericana, como si no se hubiese hecho, como si no hubiese habido una interpretación original desde América Latina. Y derivar en conclusiones nuestras. Yo pregunto a esta gente, ¿dónde estuvo en los congresos anteriores? O sea, que no estaban presentes cuando se definían la línea política, que se iban a la hora de la votación. Y dice que eso es las más difíciles, pero es importante, dice, la inmensa tarea intelectual requiere renovar el marxismo. Bueno, estos renovadores y reinterpretadores del marxismo, con bastante pretensión, planteaban esto, de negar todo lo que el partido y el comunismo a nivel histórico en latinoamericano y argentino había logrado, negando que habíamos tenido importantes producciones, negando que habíamos tenido importantes elementos, diciendo, esto no se hizo, esto vino todo de afuera, por lo cual también te dejas bastante mal parada vos. Bueno, básicamente, como vemos, el contenido de esta carta, por más que tiene otras partes más interesantes, ataca bases elementales del marxismo y reniega de la historia del comunismo latinoamericano. Y un pequeño dato, porque hay gente que ahora va a decirme, no, porque la carta de los 5 no sé qué, vos estás entendiendo, bueno, joya, está bien. Te voy a tener un dato, uno solo, para graficar esto. De los 5 partidos políticos comunistas que firmaron esta carta, 4 desaparecieron. 4 se fundieron, 4 se desintegraron. ¿Sí? 4. Hoy en día estas fuerzas, en su mayoría, han vuelto, se han reorganizado o han salido nuevas organizaciones que han adoptado el mismo nombre, logo e identidad. Pero en su momento se desintegraron, con la excepción del Partido de Argentina. Con la excepción del nuestro. Y de hecho, voy a nombrar un dato particular del nivel digamos, de liquidacionismo que se generó al interior de las fuerzas comunistas latinoamericanas, que uno de los firmantes, el PC de Honduras, al tiempo se desintegró y formó el Partido de Renovación Patriótica o Democrática, según la fuente, y ese partido luego conformó lo que hoy se conoce como Unificación Democrática. Y Unificación Democrática es un partido liberal. Entonces, yo digo, o sea, esto no me deja tranquilo, no es un buen currículum para mostrar. O sea, de todas las cosas para mostrar, mostrás esta, decís, che, donde casi todos fracasaron. Bueno. Aparte mencionaste que también estaba el PC de El Salvador, ¿era? ¿O de Sí, Nicaragua? El Salvador. El No, El Salvador. Salvador. Igual cualquiera de los dos era lo mismo porque ambos PC lucharon abiertamente, el de Nicaragua contra los sandinistas y el de El Salvador contra Farabundo Martí. Pues son procesos hiper complicados, hiper complejos. Y firmar esa carta generó muchísima polémica al interior del partido. Muchísima polémica. Esto recordemos, en el contexto de este debate entre la unificación de las izquierdas o el frentismo de liberación. Que era, a ver, este debate, ¿en qué se funda? O sea, ¿qué es la consecuencia concreta de este debate? La consecuencia es, ¿qué carajo hacemos con el peronismo? Porque si vos planteás que no, la lucha ahora es contra el capitalismo y todas sus formas y todos sus agentes, también es contra sectores de la burguesía nacional que están referenciados en el peronismo. O sea, alejarte de las masas peronistas, algo que desde el 46 dijimos que era esencial. ¿Entendés? O sea, el debate de la central era ese. Nos unimos con el peronismo, nos juntamos solamente con zurdos con banderas rojas. ¿Sí? Porque la idea de la unidad de las izquierdas es algo que
se habló durante el seno del PC, que era esto de unificar a la cultura comunista, que era básicamente todo lo que había sucedido después del manifiesto comunista. Todos. Eso significa juntémonos con los trojos, con los maoístas, con cualquiera que esté más o menos rojo. Y más allá de si te parece bien o mal esa postura, objetivamente no es la línea histórica del partido, está en línea opuesta, es contraposición absoluta de lo que el partido planteó históricamente. Y además, insisto, esa postura de juntarse solamente con marxistas se da si vos consideras que ya están, digamos, terminadas las formas de producción capitalistas y hay que ahora avanzar a las otras. Y quien conociera a la Argentina, no te digo década del 90, aún el día de hoy, es muy difícil sostener que la Argentina es un país con fuerzas productivas desarrolladas. Que las tiene, pero hagamos una pregunta honesta, honesta con nosotros. ¿La Argentina puede ser autárquica? ¿Nuestras fuerzas productivas pueden sostener nuestro país? La respuesta corta es no, no. Por eso nuestra revolución pasa por etapas de desarrollo progresivo, acumulativo, ¿sí? Eh, porque si no, perdemos la noción elemental de Marx. Yo esto ya lo leí en el anterior vivo, pero lo voy a leer de vuelta para que se repitan el concepto marxista elemental. Contribución a la crítica de la economía política. Carlos Marx, enero de 1859. Dijo Marx, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque mirando mejor se encontrará siempre que esos objetivos solo surgen cuando ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. Es clarísimo lo que está planteando Marx. No te puedes saltear etapas históricas porque se te canta o porque te parece. No puedes decir, más o menos vemos que la Argentina era capitalista. No, no. El marxismo requiere un análisis científico de la realidad, no de lo que te parece. ¿Sí? Bueno, un momentito que necesito un poquito de agua. Ya son las 7:05, ya vamos a por una hora y falta por lo menos una parte muy importante. Dije, esta charla va a Ya ser más de larga, una yo hora les vamos. advertí. Por eso, les advertí, chicos, yo les dije que iba a ser larga. Bueno, crisis del partido, recordemos, gente que se va a la casa por la Unión Soviética, la patria empresarial que rompe con el partido, crisis de debate de si izquierda, unidad de las izquierdas, ofentismo de liberación, eh, el tema de la Carta de los Cinco, que a grosso modo, aunque quiere tratar de salvarse, decir no, sigue válida la lucha revolucionaria, reniega de bases elementales del marxismo, o sea, muchos quilombos. Y llegamos al año 1993. 1993. Eh, para este entonces, para este entonces, el partido ya estaba en una clara, clara destrucción. Vamos a leer, mejor dicho, voy a leerles, ustedes no lo tienen, una intervención de los días 17 y 18 de julio del 93, de alguien que va a tener un rol importante en esta charla, de Jorge Pereira. Jorge Pereira era en aquel entonces el secretario regional de La Plata, Berizo y Ensenada, y va a ser, digamos, una figura central en el Congreso Extraordinario del año 1996. Pero estamos 3 años antes, año 93. Bien, acá Pereira empieza a analizar un poco la situación del partido y sobre cómo estaba básicamente destruido completamente. Eh, Dice, vemos un serio deterioro de nuestra organización. Evidentemente, en estos últimos tiempos asistimos a una pérdida de presencia política de nuestra organización en el plano nacional, en los planos provinciales, en los distintos niveles de nuestra organización. Prácticamente no aparecemos, no figuramos, no tenemos presencia frente a todos los acontecimientos que se van produciendo. Y eso lo asociamos a que los locales de la inmensa mayoría del país se encuentran cerrados. Provincias grandes como Córdoba, como Mendoza, como Entre Ríos, como tantas otras, no tienen ni siquiera un local del comité provincial. Y así he seguido también muchas regiones de nuestra organización, o sea, de provincia.
Y esta parte a mí me parte, dice, asistimos simultáneamente a un proceso de venta de los bienes del partido. O sea, no solamente no tenían locales provinciales, no estaban funcionando las células, sino que además estaban vendiendo locales del partido. ¿Sí? O sea, a ese nivel de crisis. O sea, primero porque no había plata y segundo porque se empezó a vaciar el partido. A su vez se critica profundamente que se recuerda que el 16 Congreso, una de las cuestiones centrales del 16 Congreso era que una de las autocríticas principales era que no se podía seguir teniendo debates cupulares y decisiones desde la cúpula del partido, sino que había que recuperar, justamente en la transformación leninista que planteó el 16 Congreso, había que recuperar el centralismo democrático, el debate de las bases, y había que volver a tomar decisiones en un colectivo consciente, y no que una cúpula decida por todos los demás y baje la línea. Bueno, diversos sectores denuncian esto, denuncian de que otra vez, más allá de las consignas y de los congresos y de Talamar en coche, el partido sigue tomando decisiones cupulares y siguen bajando la línea al resto del partido. Línea que encontraba resistencias, porque como digo, la carta de los cinco, izquierda, unida, encontraba cosas que decía, che, esto no me está cerrando tanto, esto no me está cerrando tanto. Eh, Denuncia que el partido está sufriendo un achicamiento progresivo. La desaparición de sus células, sus comisiones, de distintos organismos, de su presencia política en las distintas acciones que se van produciendo en los distintos puntos del país, sobre todo de las fábricas, del movimiento obrero ya se habla muy poco. Y esto efectivamente está asociado al debate que nosotros tenemos, donde los compañeros han sustituido a la clase obrera como sujeto social de la revolución. Con este enfoque han pasado de hecho a disolver la organización en el movimiento obrero, a no prestarle en absoluto ninguna atención, y en particular a la composición social del partido que se ha deteriorado sustancialmente. Acá lo que está denunciando es que en pos de un oportunismo electoral, un puesto para que después no nos caguen los troscos, ¿no? Y poder recuperar un poco la cuestión económica, se ha abandonado la construcción sindical, se ha abandonado la construcción de masas, las células no funcionan, los comités centrales son cascarones vacíos, se están vendiendo locales, los comités centrales ni siquiera tienen dónde reunirse, y encima está cambiando la composición del partido, porque si vos no trabajás en la clase obrera, te empiezas a llenar de otros sectores. Entonces perdés el componente de clase de tu partido. En fin, todo esto empieza a señalar la grave crisis que sufrió el partido. Ahora van a decirme, pero Lucas, pero vos estás citando a Pereira, que Pereira estaba en contra de Chegaray, no sé qué. Bueno, joya, no me quieren escuchar, no quieren tomar esa línea. Leamos qué dijo Chegaray. Patricio, 29 y 30 de noviembre de 1996, 3 años después de lo que acabo de leer. Textual, nuestro partido hoy no tiene una base celular. Las pocas células que existen tienen una vida anémica y la política que desplegamos pasa por otros ámbitos de discusión y resolución en la que prima la actividad individual de un conjunto de militantes muy esforzados que hoy sostienen el conjunto de nuestra política. Si no ampliamos la base de sustentación de nuestra política, esto tiene límites muy concretos. Esto lo dijo Patricio, año 96. Y lo dijo Pereira 3 años antes. ¿Sí, Juan? ¿Qué ibas a decirme? Un día antes del Congreso Extraordinario, dijo eso. Un día antes. A ver, gente, yo tengo que hacer una aclaración personal sobre esto, ¿sí? Para que no me venga a decir nada. No quisiera que la gente me corra ahora con que soy anti-Echegaray, anti-Patricio, porque no es así. De hecho, y tengo que hacer esta porque es una cuestión personal mía y no quiero dejar de hacerlo. Yo tuve el gusto de conocer personalmente a Patricio Echegaray. Yo compartí momentos con él, espacios con él. No tuve así una relación porque éramos el secretario general del partido, yo era un militante más de base, pero lo conocí en su momento. Y yo de Patricio tengo que ser honestos, tengo los mejores recuerdos. De hecho, tengo las mejores anécdotas. Tengo en mi memoria grabada fantásticas charlas con él, charlas buenísimas con las que compartí. Y anécdotas no políticas, pero personales, de escenas que hemos compartido, de guitarreadas, de charlas que hemos tenido. Tengo el mejor de los recuerdos. Y de hecho, cuando él falleció en el 2017, yo me puse muy mal, porque falleció alguien a quien yo respetaba, quería, a quien le tenía aprecio. Pero eso no quita que luego en el tiempo, y estudiando un poco más la historia,
tener una postura un poco más crítica de cosas que hizo en el pasado. Después, sin duda, hizo cosas positivas. Por eso también tuvo un rol fundamental en el 16 Congreso y nadie lo va a estar negando eso. Nadie lo va a estar negando. Pero reconozcamos también la otra cara de las cuestiones. Yo tuve la mejor relación con Patricio y personal tengo el mejor recuerdo de él, pero políticamente también reconozco que en los 90 el tipo le pifió. O al menos yo no comparto lo que él sostenía. No comparto lo que él hizo con el partido en aquel entonces. No lo comparto. Y tengo todo el derecho a hacerlo y tengo la fundamentación para hacerlo. Después, si te gusta o no, de compartir o no, no esto aparte. ¿Sí? Pero no es que yo soy anti-Patricio y pro-Jorge. No. No, yo lo que soy es comunista y yo trato de recuperar la línea histórica del partido. La línea histórica del partido es la contracara absoluta de lo que se hizo en este tiempo. Es totalmente lo opuesto. En fin, esta situación crítica, muy crítica del partido, llevó a que diversos sectores reclamaran la conformación de un Congreso extraordinario para rectificar la línea, para ver qué carajo hacemos, porque también en estos tiempos se empezó a discutir la posibilidad de desintegrar al partido, de liquidarlo, de diluirlo en una fuerza progresista o directamente de que deje de existir, como pasó en Italia, que ya lo hablamos, como pasó en Italia. Y de hecho se votó, en una reunión de Comité Central, se votó para ver si se disolvía el Partido Comunista de la Argentina o no. Y por muy pocos votos no se disolvió, por muy pocos. O sea, el comunismo argentino en los 90 estuvo al borde de desaparecer, estuvo a una tarde de distancia de desaparecer. A una tarde de distancia. Vos te puedes haber levantado un día y con la noticia de que se desintegró el partido, después de 80 años de construcción política, de ser el partido más importante de las izquierdas, de ser un partido con rol hegemónico en el continente, de ser un partido con muchísima gente, muchos recursos. Estuvimos a nada de quedarnos sin partido. A nada. Y esto es una realidad, no podemos ocultarlo, no podemos decir que dices como eso, vino a arreglarlo todo, cuando aunque intentó algunas cosas, pero no pudo, no supo, no quiso, no sé, pero no pasó. No pasó y el partido casi desaparece. Casi desaparece. Y por eso es la gran crisis, porque casi no existe más. Es por eso que en el año 96, los días 1 y 2 de diciembre, se convoca efectivamente un Congreso Extraordinario. Aclaración, el Comité Central no lo convoca, porque el Comité Central estaba controlado por el sector más cercano a Che Guevara y no querían saber nada, pero bases importantes dijeron, lo hacemos igual, con o sin aval, porque ya era la sensación de que era un caos total el partido, o sea, era un quilombo y la verdad que nadie podía ordenar a la tropa. Entonces, como decía, los días 1 y 2 de diciembre del 96, los comunistas de organizaciones provinciales, regionales, municipales, barriales, de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes, San Juan, Salta y otras provincias, se reunieron, o sea, estuvieron debatiendo 7 meses previos lo que se llamó las bases para la discusión. Y con esas bases para la discusión se llevó a cabo el Congreso Extraordinario del Partido Comunista del año 96. En ese congreso se señaló que dada la anormalidad institucional del PC, a lo que estuvimos hablando, la enorme dispersión de la mayoría de los afiliados y siendo una parte significativa, se constituía lo que hasta el día de hoy se conoce como Partido Comunista Congreso Extraordinario. El PCC, vamos, o sea, vos ya sabés lo que es, pero hay gente que capaz no lo sepa, fue una parte de los comunistas, se reconoce así como una parte del comunismo argentino, que quería volver a la línea histórica, que quería volver al frentismo de liberación, que recuperaba la línea de la Revolución Democrática y que denunciaba la irregularidad institucional hacia el interior del partido. Originalmente con la idea de volver a unificar a la fuerza comunista y volver a ir por esa línea histórica, cosa que lamentablemente nunca se dio y no se pudo dar. Y que años después el PCC dijo, bueno, listo, armamos nuestro propio partido, nuestro propio comité central, nuestro propio congreso constitutivo y toda la mar en coche. Pero se intentó contar la historia del comunismo a dos voces, para recuperar por un lado eso. El PCC también reconoce de que las críticas que se le decían es que ustedes son pocos, ustedes son viejos, ustedes son dogmáticos, de hecho se le decía el partido de las cabezas blancas, eran todos canosos, pero con el paso del tiempo más gente se va a ir sumando a esta fuerza y ya hoy en día es un partido político con su inserción en los frentes de masa. Entonces, dice en un texto de Jorge sobre por qué el Congreso Extraordinario, dice, la existencia del PCC estará determinada por el tiempo que lleve a avanzar en la unidad de los comunistas, reconociéndose ellos como una parte, no como la totalidad, como una parte, en base a sus históricos principios ideológicos y la línea política trazada por el 16 Congreso que establece el camino argentino al socialismo a través de la revolución democrática,
agraria, antiimperialista y antimonopolista por medio de la acción de masas organizadas en un Frente de Liberación Nacional, con el nombre que se establezca, donde la clase obrera juegue un rol hegemónico encabezando un amplio espectro de capas sociales afectadas por la política del imperialismo y sus socios locales. Clarísimo, clarísimo. Lo que plantea el inicio del PCCE es recuperar la línea histórica, es decir, amplias capas de la sociedad, o sea, clase obrera, pequeña burguesía, burguesía nacional, sectores medios urbanos y rurales, pero con dirección hegemónica de la clase trabajadora por la línea política, no que estableció un Congreso hace 90 años, sino que rectificó el Congreso 16 del 86 de la Revolución Democrática Agraria Antiimperialista, que recordemos que el 16 Congreso la rectifica, no la niega, sino que la recupera y dice hay que aplicarla bien. Dice, contra el imperialismo y sus socios locales, los que ya se habían establecido 80 años antes. ¿Sí? A ver, esto yo lo remarco porque a veces parece que el Congreso Extraordinario se da por capricho de un grupo que quería simplemente hacerle la contra a Echegaray, y Echegaray era también, lo toma era como el ultra hiper malo. A ver, es un proceso político que culminó después de 10 años de debate, con cosas que partieron mal, se ejecutaron mal y terminaron mal. El 16 Congreso fue muy noble en sus intenciones, pero recordemos, tuvo sus quilombos, tuvo sus internas, las cosas que no salieron bien, y ahí empezó una serie de cuestiones. Los huevos de serpiente, el reconocer a Gorbachov, el reconocer a las izquierdas, la izquierda unida, que la carta de los cinco, que el desmembramiento del partido, que la falta de vida celular, la no transformación leninista del partido, y así una larga lista de etcéteras, que llevaron a que 10 años después del 16 Congreso el partido estuviese destruido completamente. Y un grupo militante dijeron, tenemos que recuperar lo que alguna vez supimos ser. Y se hizo el 16 Congreso. No tanto para ser los nuevos comunistas, sino para recuperar ese debate, es decir, volvamos a debatir esto, porque no se está debatiendo esto. Estamos simplemente dejando que el partido se diluya en la nada, en la nada. Y hay que decirlo, y esto tenemos que reconocerlo todos, de un lado y del otro lado del río. Y es que los 90, como nuestra gráfica de la charla de hoy demuestra, partió al partido. Lo partió, ¿sí? Y por los distintos motivos externos e internos, el comunismo argentino hoy no es lo que supo ser. No es ese partido de masas, no es ese partido con una gran camada de intelectuales, a que los tenemos, pero antes era una cosa que éramos el Dream Team de los intelectuales argentinos, y no tenemos esa envergadura para poder condicionar la lucha política que sí teníamos antes. Antes podíamos, cuando éramos parte del movimiento obrero, teníamos legisladores, teníamos editoriales de prensa, teníamos de todo. Era un partido poderosísimo, poderosísimo. Y eso hoy no se tiene. Y hay que reconstruirlo. Y todo comunista argentino, de un lado del otro, de un lado de frente, reconoce de que hay que reconstruirlo, de que tiene que volver a hacerse ese partido. A menos desde una óptica marxista-leninista. Si vos tenés una postura socialdemócrata o trotskista, allá vos, hacé la tuya. ¿Sí? Pero la aposta es que es necesario reconstruir ese partido. Y hay gente que lo quiso hacer al menos desde lo básico. Después llegamos al nuevo siglo XXI, nuevo milenio, con un comunismo completamente, digamos, en su estado histórico. O sea, el PCCE que apenas estaba arrancando sus primeros pasos, un PCA que estaba en la lona, y ahí empezó el nuevo siglo. El nuevo siglo, recordemos, llegó el argentinazo, el 2001, de la Rúa, Dualde, qué sé yo, y llegó Néstor Kirchner. Cuando llega Néstor Kirchner, hay que poner acá una bisagra, primero nuestra historia nacional, porque fue algo que marcó un antes y un después, pero además en el comunismo planteó una serie de debates. Cuando llega Néstor, hay que decirlo, nadie lo vota a Néstor. O sea, Néstor ganó con el 20 y pico por ciento de los votos. O sea, lo votó su mamá, Cristina y alguien más, no sé, o sea, lo votó casi nadie. Una Terminó a cosa que manos de decía Néstor Dualde. era, una cosa que decía Néstor es, en el país hay más desempleados que gente que me votó. Y sí, claro, y es verdad, es objetivamente cierto. Es objetivamente cierto. Entonces, cuando llega Kirchner, nadie lo vota, ningún comunista lo vota. Así, ¿qué sé yo quién es este tipo? Pero cuando asume la presidencia y empieza a hacer las cosas que hace, desde el PSC se dice, che, ojo, acá hay algo. Este tipo tiene algo, este tipo está haciendo algo. O sea, descabezó la corte menemista, cambió el tema de las Fuerzas Armadas, empezó una política latinoamericana y bla, 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 bla. Con lo cual hizo que ya desde el 2003
el PSC asuma una postura de apoyo bastante contundente al proyecto encarnado por Néstor Kirchner, que luego se conocería como kirchnerismo. Por otro lado, el PSA no va a hacer esto, el PSA va a ser muy crítico de Néstor, lo va a llamar incluso un continuador de las políticas de Duhalde, y recién se va a sumar al proyecto político impulsado por el kirchnerismo recién en el año 2008, 2009, con lo que fue el conflicto por la 125 y las restricciones a la soja. Recién ahí se va a incorporar a la fuerza política del Frente para la Victoria. Bueno, cabe destacar que hoy en día el PSCE y el PSA comparten espacio político, son todos miembros del Frente de Todos, eh, tienen sus organismos separados, son dos partidos diferentes, pero bueno, a lo que voy. Hemos tratado de hacer un pequeño repaso en este ciclo de charlas alrededor de nuestra historia, porque objetivamente, como decimos, el comunismo hoy no está en su mejor etapa, no nos hemos podido recuperar de la década del 90, fue un golpe durísimo que sufrimos y aún no nos podemos recuperar, estamos tratando de hacerlo, pero todo comunista que se jacte de tal reconoce que la Argentina no tiene el partido comunista que necesita, no porque no exista jurídicamente, porque no existe la gente, porque no está en condiciones de afrontar la lucha que tiene que afrontar, aún tenemos que reconstruirlo, tenemos que volver a tener ese partido de vanguardia, ese partido con un arraigo popular fuerte. Pero para eso, para reconstruir lo que el partido fue, lo primero es conocer qué partido tuvimos. Lo primero es saber qué fue el comunismo en la Argentina. Cómo arrancó, cómo siguió, cómo terminó, cuáles fueron sus aciertos, sus errores, sus glorias, sus fracasos. Conocer todo, todo. Porque lo que nos venden es una versión enlatada, una versión regurgitada de lo que fue el partido, de un lado y del otro. Hay gente que, como yo dije desde el primer vivo, hay gente que ocultó, que tergiversó, que mintió la historia del partido para favorecer una lucha interna. Hubo gente que se olvidó de que hubo otros. Eh, y no pudimos tomar la iniciativa de reconstruir una fuerza política o de construir lo que sea de cero si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos qué aportes hicimos. Y hicimos muchos aportes. El Partido Comunista tuvo grandes experiencias políticas, tuvo gigantescos intelectuales, una gran producción teórica, tuvo experiencias de la hostia, impresionantes, y lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de eso. Tenemos que recuperar nuestra historia. Tanto sea para reivindicarla como para criticarla, pero si no la recuperamos, si no nos la hacemos propia, olvídate, hermano, no hay ni chance que podamos construir esa fuerza política popular que la Argentina necesita. No porque seamos lo más capo de tutti capi y tengamos todas las respuestas, pero el rol que puede jugar un partido comunista fuerte y unificado en Argentina, que pueda aportar a la lucha política popular, es invaluable. Los procesos populares exitosos han sido con experiencia y con el aporte de los comunistas, y ahí tenemos que estar. Y con esto damos por concluido el ciclo de charlas. Muchas gracias, Lucas, por tu participación, por tu disposición en estos 5 charlas que tuvimos, aproximadamente 1 hora cada una. Los que quieran Sí, dejar hoy, preguntas, háganlo. Están los comentarios abiertos, está el coso ese del globito de preguntas, que lo probamos si funciona. vamos si funciona, tal cual. No, yo antes que nada, Juan, te quiero agradecer a vos por la oportunidad, por el espacio. Eh, Esta fue una iniciativa tuya, que fue muy interesante, la verdad, me gustó mucho que la acercaras. Como yo siempre digo, a ver, yo hago esto por pasión, por convicción. Yo no soy historiador, no estudio historia, yo estas cosas no sé nada. Pero yo soy comunista argentino, y me apasiona y dediqué años de mi vida a tratar de reconstruir parte de nuestra historia, que sea una parte, para poder comprender, y siento que es algo que todavía falta, que hay gente que lo intenta, pero que falta afianzar más esto, así que bueno, quiero agradecerte a vos por el espacio, por la oportunidad, agradecer a toda la gente que nos acompañó, que estuvo acá haciéndonos un aguante, que hacía las preguntas, que se quedaron hasta el final, los quiero un montonazo. Así que bueno, si hay alguna pregunta, inquietud, comentario, insulto, ¿por qué no? Venga con lo que gusten. Con todo, cualquier cosa es bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias también por tus palabras, Lucas. Uno de los comentarios que me hicieron a mí por privado y que me lo vienen haciendo desde la primera charla es: queremos que Lucas saque un libro sobre esto. ¿Está en mente? ¿Hay algo ahí? ¿O? Mirá,
que está en mente. No hay nada todavía aún en papeles, no está avanzado el proyecto, pero que está pensado, sí, está pensado. Está pensado, por supuesto, un trabajo de investigación en conjunto. Como digo, yo no soy historiador, yo todavía no tengo mi título de lo que estoy estudiando, pero algún día me gustaría encargar un proyecto serio de escritura de nuestra historia, de la historia comunista argentina, de la recuperación de nuestra historia. Ya hay grandes escritos al respecto, hay gente que se dedicó, pero falta, digamos, un trabajo más actualizado y además algo que falta, y también digo yo, gente para nosotros. O sea, salir un poco del ámbito académico, ¿viste? De los papers y las investigaciones, y traerlo más acá a tierra, que lo lea la gente común, que diga, che, ¿qué onda con esto? Y investiguen y vean y sepan y se pregunten y nos insulten también, ¿por qué no? Si no están de acuerdo, no estén de acuerdo, está perfecto, no estar de acuerdo. Pero a menos que se sepa, primero que se sepa. Perfecto, Lucas, perfecto. Bueno, eh, saludos también a hubo gente de muchos países. Creo que fue la charla más internacional de todas, porque Sí, vi pasar Serbia, gente de Perú, España, de Italia, de Uruguay, Perú, Serbia. No Serbia, sé si no, nos, tremendo, tremendo. no sé si nos habrá entendido algo. No sé, pero a mí les puso la onda, digo, está todo bien, con el camarada serbio. Ah, en fin, ¿algún comentario de la gente? ¿Alguna pregunta? ¿Algún halago? ¿Por qué Aplausos, no? Capaz no quieran halagar, claro. aplausos, felicitaciones para vos. Hay un Bueno, bueno, montón. Genio Lu. Bueno, acá gracias, gente, saludos desde gracias. Perú. Ponitos. Grande PCCE. Soy la Está República entretenido. Rebordista de Mica. ¿Cómo? Un saludo, Ariel. Bueno, un Pura comentario que dice mística, Serbia. confusión. ¿Eh? Una pregunta que hacen siempre, bueno, justo ahora no, pero que en general hacen, que ya la hemos Sí, respondido en más de una charla, con Manu Samaja, por ejemplo, ahí respondí esta pregunta, pero quería saber tu opinión de por qué el PCA y el PCC siguen separados. Si bien están en un mismo frente, si bien hacia afuera parece que la política hay más similitudes, más coincidencias, ponele, ¿no? bueno, Tu sí, opinión. ponele, yo francamente discrepo mucho, no creo que haya tantas coincidencias. O sea, sí, hoy en día estamos objetivamente en el mismo frente, eso es algo que se puede corroborar con una simple búsqueda de Wikipedia, pero no veo por eso similitud en la línea, ¿sí? Porque, a ver, repetimos lo que decimos siempre, la crítica que se hace del Congreso Extraordinario no es solamente la cuestión de si estamos o no con el peronismo. O sea, esa es una de los ejes centrales, pero también qué tipo de línea política llevamos, cuál es nuestro objetivo político, hacia dónde queremos ir, porque nosotros, a ver, el PSC se blanquea la línea, es decir, no, nosotros reivindicamos la línea de la Revolución Democrática Agraria Antiimperialista, creemos en el feminismo de liberación, tenemos esta línea, este objetivo, ¿verdad? De otro lado, yo no veo tanta claridad y además, no es solamente una cuestión de línea, también es una cuestión de aplicación, es un tema de organización política. Cuando se denunciaba las irregularidades institucionales en el seno del partido, también se habla de que se había abandonado las formas leninistas de organización, algo que es esencial en un partido comunista. Un partido comunista hiperfederal, en el sentido malo del término, en el sentido de que un regional hace una cosa, el otro regional hace otra, y no tiene mucho centralismo democrático que digamos. El centralismo democrático es una línea nacional que, por supuesto, en cada lugar tiene su aplicación concreta y será distinta en cada lugar, pero no puede tener un regional, y esto yo lo he visto en algunos lugares que del PCA, en los Facebook, por ejemplo, en los Instagram ponen mensajes que son prácticamente antiperonistas y otros que son más que la cámpora. Entonces digo, bueno, no sé qué tan viable es esa, ¿entendés? No la veo viable. Además, otra cosa, eh, también nosotros tenemos desde el PSC una fuerte reivindicación de nuestra historia, de nuestros símbolos y de nuestra ideología. Algo que jamás haríamos, por ejemplo, o sea, esto es una pavada menor, pero no es tan menor, es muy simbólica. Lo que se ha visto es hacer este simbolito de puño de mano izquierda y los dedos en la derecha para simular una suerte de símbolo de unidad entre peronistas y comunistas, pero eso es en realidad un bajarse de los pantalones, porque a ver, si vos decís todos estamos haciendo esto, vaya y pase,
pero solamente nosotros somos los únicos boludos que hacemos eso. O sea, nosotros no, digo, si vos sos el único boludo que lo haces, o sea, yo nunca vi en mi vida un peronista que te cante la Internacional, no pasa, no pasa, no hay. Entonces yo digo, ¿por qué te hay que cantar la marcha peronista? Es una pavada, pero es algo simbólico muy fuerte, es decir, no vamos a vender nuestros símbolos. O sea, ahora nosotros nos bancamos la marcha porque no somos el partido mayoritario. Si lo fuésemos, metemos la Internacional hasta en el baño, ¿entendés? O sea, vos te metés en el inodoro y suena la Internacional de fondo, o sea, así sería, básicamente. Pero es también recuperar nuestros símbolos y nuestra identidad. O sea, yo creo que hay muchas diferencias, muchas, más allá de que, a ver, el comunismo no es un folclore, no es una cuestión de cantar cánticos y tener banderitas y decir, ah, no, pero mis referentes son Marx, Engels, Lenin y pongo una bandera con Fidel. Yo digo, sí, está todo lo que vos quieras, pero no va por ahí. O sea, la bandera, si vos le preguntás a un obrero qué le importa que le ponga la bandera, si vos le pones la cara de Lenin o demás, te manda a cagar. Te manda a cagar porque carajo, ¿qué le importa? ¿Entendés? O sea, el obrero quiere llegar a fin de mes. Estamos en una Argentina compleja, no podemos estar discutiendo sobre, ay, no, ustedes ponen a Cristina en una foto, ustedes ponen a Lenin, ¿no? Como, son discusiones de cuarta, no podemos discutir estas cosas. Entonces, yo no veo posible una unificación hoy en día, ni a palo, no veo esas similitudes. O sea, más allá de que estamos en el mismo frente, estar en el mismo frente no es garantía de nada. O sea, chicos, les recuerdo, estamos en el mismo frente que Sergio Massa, que el presidente, tenemos Felipe Solá. Ah, como que la garganta la tengo un poco así, no garantía de nada. Perfecto. Y en esto ya pasaron 25 años, ¿no? Si no me equivoco, desde el Congreso Extraordinario, si no se me da cuenta. Claro, en mi edad, claro, sí, en el 96. Gracias por recordarme que soy más viejo que vos, gracias. Bueno, y en estos 25 años, ¿hubo algún intento de reunificación? Sí, sí lo hubo, pero fue returbio, o sea, no fue un coño de palo. Se acercó una propuesta para reunificar a los partidos, pero la idea era reunificar a la cultura comunista, juntarse todos, tipo troscos, maoístas, comunistas, y dijimos, ni en pedo, ni loco nos vamos a juntar con esta gente. O sea, no, o sea, la unidad por la unidad no. Lo que plantea el PSC es la unidad en base a una discusión de línea, desde una discusión estratégica, táctica, ¿no? Porque, juntamos banderas rojas y hacemos un alto. Para eso está el frente de izquierda, que se juntan todos los trocos, que después se matan, sacan los ojos entre ellos, y se mirá, una historia con banderas rojas, sí, con sillas. Qué capo, así cualquiera, sí, hermano, claro. Y una última duda que me surgió escuchándote es, vos contaste que Mm. en el primer intento de Izquierda Unida los troscos de más cagaron al PC desde arriba de un puente, básicamente. Mm. ¿Por qué lo volvieron a hacer? ¿Por qué No, volvió a haber una porque, otra Izquierda Unida? a ver, esto lo deja aún peor parados, porque el MAS no se volvió a juntar nunca más con el partido. O sea, los que se juntaron en Izquierda Unida 2 fue el MST. O sea, los que no Ah, aprendimos nada fue el PC, ¿entendés? Eso es lo que no aprendieron. O sea, no te juntes con troscos. No pasa un día sin que se dividan. No. Lo hiciste una vez, tuviste una borrachera, pasa, qué sé yo. No repitas el error. Es como para que gente no vuelvan a salir con sus ex. No, no ya está, se terminó eso, no vuelvas. ¿Para qué ese error? bueno, Ah, personalmente yo ya no tengo más preguntas para hacer. No sé si hay alguna en los comentarios. Hay mucha gente saludando. no, no. Hagan otra de otro Una, tema. Bueno, eso me da lugar, si me permitís, a hacer un par de anuncios parroquiales, que es el sábado 19 de junio a las 17 horas, vuelve el podcast. Y va a vuelve el volver podcast, señores. en forma de vivos de Instagram. Vamos a estar con todos ustedes, gente en vivo. ¡Woo! Van a estar Manu Maqueda y Fran Silva también, que los vi por acá, estuvieron. Manu Maqueda estuvo comentando hasta hace recién. Fran lo vi que saludó al principio y después no sé si se fue a dormir o qué onda. Es probable. Es probable. Y Total, después, la puede ver después. bueno, y después, domingo 4 de julio, sí, 4 de julio, domingo 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana, nos juntamos de nuevo nosotros dos,
porque vamos a hablar de Hipólito Buchart. Claro, o sea, para hacerle bien la contra a los Yankees, vamos a hacer un vivo para hablar de un corsario argentino que conquistó California. Eso está cargado de mística, gente, mística pura. Perfecto. Buchart y Sosaco Gaucho, diría Rebord, que lo mencionaron por ahí. Claro, y diría con sus acuagauchos, sí, sí. Va a ser un video muy divertido ese, así que súmense. Perfecto. ¿Ibas a decir algo, Lucas? No, no, Antes de que no. hablara de... Bueno, después saludar también a las seccionales de IPCCE que se sumaron, Comunas 7, creo, si no, o por ahí una de esas comunas, y Quilmes. Y Así que, que un saludo ahí a los camaradas también. en fin, bueno, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. De vuelta, agradecerles a todos por este ciclo de charlas. Espero que haya servido, que os haya interesado, que se hayan divertido. En algún momento también espero que lo hayan pasado bien. Esto va a quedar acá en Instagram, va a subirse a YouTube. Ahí Fran acaba de comentar de que no se olviden de ver el podcast. Fran, no estabas acá, ya lo hicimos, ya lo acabamos de mencionar. Vos te fuiste, dejaste el teléfono en cualquier lugar. No engañes a nadie, o sea, por favor. No engañes a nadie. Saludos. Bueno, gente, en fin, muchas gracias. Gracias por escuchar, gracias por la atención, gracias por darme bola en todo este quilombo que dijimos. Gracias por bancarse esta hora y 40, casi ahora sí, hora y 40 que estuvimos juntos, y en total estas, ¿qué? 5 horas, 6 horas que tuvimos en audio, en Y 6 horas vivo. más o menos. También agradecer a todos ustedes, porque bueno, hemos juntado, ¿qué es? 5 6 7 mil vistos entre todos los videos, una cosa así. Y después Eh, saco la cuenta y te digo, pero sí, hay videos que tienen Dale, 1500 vistas, así que por ahí debe sí, sí, andar. sí, sí. Bueno, para los que no pudieron verlo ahora, esto por supuesto va a quedar subido a todos lados. Compartan, disfruten, comenten, guarden y nos veremos pronto. Exacto. Bueno, un saludo a todos. Y Bueno, ya saben, sábado 19 de junio a las 17 horas, por acá, por nos volvemos a encontrar. @hablemos de política. Que no. Ah, y síganme, que me faltan 5 seguidores para los 3500. Así que vayan Ahí a está, seguirme. síganlo Juan, vamos, vayan a seguirlo. Bueno, un saludo, Bueno, camarada. gente, Nos un vemos. saludo a todo el mundo. Nos vemos.